en una decisión impactante que indignó al mundo y dividió a todo un continente. Ibrahim Traoré, el líder más joven de África, expulsó completamente a Google de Burkina Faso, acusado de imponer una dictadura digital y aislamiento tecnológico. Traoré enfrentó una intensa reacción global. Sin embargo, detrás de esta polémica determinación, existe una poderosa historia de resistencia, soberanía y una lucha silenciosa por la libertad digital de África. Todo comenzó con un simple apagón en una pequeña aldea. En pocas horas, la noticia estremeció a todo un continente. Ibrahim Traoré, el presidente más joven que Burkina Faso había conocido, había decidido expulsar por completo a Google del país. Las calles de Ouagadougou se llenaron rápidamente de multitudes con emociones encontradas. Mientras grupos de jóvenes celebraban la inesperada decisión como un acto heroico de independencia tecnológica, otros manifestaban con incertidumbre, preguntándose si este hombre estaba conduciendo al país a una era de aislamiento digital. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Las críticas eran duras y tajantes. Lo acusaron de autoritario, de imponer una dictadura digital. Pero detrás de aquellas etiquetas rápidas, pocos se detenían a observar lo que realmente estaba en juego. La realidad era clara y contundente. Ibrahim Traoré había desafiado al poder tecnológico global, dando el primer paso hacia una revolución silenciosa, pero contundente. Las críticas internacionales surgieron con rapidez, y en el aire quedaba flotando una única pregunta: ¿por qué Ibrahim Traoré había decidido expulsar a Google detrás de esta decisión polémica? Existía una razón más profunda que pocos alcanzaban a comprender. Durante décadas, Burkina Faso dependió por completo de la tecnología extranjera. Cada búsqueda realizada, cada ruta trazada en un mapa digital, cada mensaje privado enviado por sus ciudadanos, terminaba almacenado en servidores ubicados fuera del continente, lejos del control local. Ibrahim Traoré había entendido desde hace tiempo que esa dependencia silenciosa no era solo tecnológica. Para él, representaba una amenaza latente la colonización digital de su nación. Algo invisible, pero real, que erosionaba lentamente la soberanía del pueblo africano. Por ello, Traoré tomó la decisión más controvertida de su carrera política. Él estaba convencido de que, aunque drástica, esta era la única vía posible para asegurar la libertad verdadera de su pueblo. Mientras los medios debatían ferozmente sobre la decisión tomada, pocos conocían realmente quién era el hombre detrás de aquel acto desafiante. Ibrahim Traoré, presidente más joven en la historia de Burkina Faso. Nunca había sido un político convencional. Con apenas 35 años, ya había enfrentado desafíos mayores que muchos líderes experimentados. Su figura generaba admiración en unos, dudas en otros. Pero nadie podía negar que era un hombre decidido, movido por principios claros. Había llegado al poder con una promesa contundente de volver a su país la dignidad arrebatada. Para él, eso significaba romper cadenas invisibles impuestas por potencias extranjeras. Su reciente desafío a Google no era un acto impulsivo, sino una estrategia calculada para reclamar autonomía tecnológica. Para Traoré, controlar los datos de su nación era un paso fundamental hacia la verdadera independencia, y estaba dispuesto a soportar cualquier crítica con tal de defender esa convicción. Para entender por qué Ibrahim Traoré defendía con tanta fuerza la independencia digital, era necesario viajar atrás en el tiempo, a una pequeña aldea en la región de Kaya, en Burkina Faso. Allí, Ibrahim creció viendo cómo la pobreza y la falta de oportunidades definían la vida de sus vecinos, pero nada lo marcó más profundamente que un día en particular.
cuando toda la comunidad quedó completamente incomunicada. El motivo parecía absurdo: una empresa extranjera, dueña de los servidores donde se alojaban los datos, había decidido interrumpir el servicio debido a una simple actualización técnica. Durante semanas, nadie en el pueblo pudo comunicarse con familiares ni acceder a información básica. La impotencia que Ibrahim sintió en aquel momento nunca lo abandonó. Desde entonces comprendió algo crucial: depender tecnológicamente de otros era tan peligroso como depender económicamente. Esa memoria imborrable lo acompañaría siempre, alimentando cada una de sus decisiones futuras. Años después de aquella dura experiencia en su aldea, Ibrahim Traoré eligió un camino poco habitual. Decidió unirse al ejército. No buscaba el prestigio ni la autoridad que otorgaba el uniforme, sino proteger directamente a su gente del sufrimiento que había conocido desde niño. Pronto destacó entre sus compañeros, no por su fuerza física, sino por su carácter firme, disciplinado y sobre todo por su integridad absoluta. La gente empezó a notar en él algo distinto. Ibrahim siempre defendía con valentía aquello en lo que creía justo, aunque eso significara desafiar órdenes superiores. Su reputación creció rápidamente cuando lideró operaciones exitosas contra grupos violentos que aterrorizaban la región. Pero la verdadera prueba llegó más adelante, cuando, en medio de una crisis nacional, tomó una decisión arriesgada: liderar un cambio político que muchos consideraron imposible. Ibrahim organizó una transición pacífica del poder, rápida y sin derramamiento de sangre, dejando claro que no ambicionaba privilegios, sino que buscaba devolver a su pueblo lo que, según él, siempre le había pertenecido: dignidad y soberanía. Ya en el poder, Ibrahim comprendió rápidamente que el verdadero enemigo que amenazaba la independencia de su nación no se combatía con armas ni soldados. La batalla decisiva era silenciosa, invisible, pero igual de crucial: controlar la información, los datos y la tecnología. Para Ibrahim, permitir que otros administraran y dominaran la infraestructura digital del país equivalía a entregar las llaves del futuro de Burkina Faso a fuerzas externas. Por eso tomó una decisión radical que nadie antes había contemplado seriamente: construir desde cero una red digital completamente independiente, hecha por africanos, para africanos. Lo llamó la Revolución Silenciosa. No era un simple lema. Era un plan concreto que incluía nuevas infraestructuras tecnológicas, formación intensiva para miles de jóvenes y acuerdos estratégicos con aliados discretos que compartían su visión. Ibrahim estaba convencido de que solo mediante una soberanía tecnológica real, su país alcanzaría una verdadera autonomía política y económica, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para lograrlo. Así fue como nació el proyecto más audaz de Ibrahim Traoré: la creación de una red digital llamada Sáhara Negro. El núcleo central del proyecto fue establecido en Koudougou, situada exactamente a 100 kilómetros al oeste de la capital. Ouagadougou, el complejo tecnológico, protegido por un sofisticado sistema de vigilancia, contaba con múltiples capas de seguridad física y digital. Amplios paneles solares cubrían las instalaciones, demostrando no solo autonomía tecnológica, sino una soberanía energética completa. Esta iniciativa era revolucionaria por definición. Consistía en construir una infraestructura de Internet independiente, diseñada y operada íntegramente por especialistas africanos. Ibrahim apostaba por una red cifrada, segura y alimentada por energía solar, completamente desconectada de la influencia extranjera. La noticia del proyecto comenzó a extenderse rápidamente, generando reacciones diversas en África y en el mundo.
Para algunos era una locura imposible de llevar a cabo, un sueño irrealizable. Para otros, en cambio, significaba el inicio de una nueva era, un símbolo poderoso de autonomía y dignidad tecnológica. Mientras el mundo debatía sobre su viabilidad, Ibrahim avanzaba en silencio. Sabía que esta revolución digital implicaba riesgos enormes, pero estaba convencido de que el éxito del proyecto significaría, para siempre, el fin del colonialismo digital sobre Burkina Faso. Pero Ibrahim sabía que no podía llevar a cabo esta revolución tecnológica solo. Necesitaba talentos extraordinarios que compartieran plenamente su visión. El primero en unirse fue Thierry Songo, un joven prodigio de apenas 18 años. Thierry era brillante, pero había sido expulsado de la universidad después de descubrir vulnerabilidades en los sistemas informáticos que controlaban los resultados académicos. Para algunos era solo un rebelde, pero para Ibrahim era exactamente lo que buscaba un joven audaz y comprometido, capaz de cuestionar las reglas establecidas. Poco después apareció Aicha Ndiaye, una experta en ciberseguridad que anteriormente había trabajado en Europa para la OTAN. Aicha abandonó una prometedora carrera internacional, impulsada por el deseo profundo de servir directamente a su continente. Juntos, Thierry y Aicha se convirtieron en pilares fundamentales del proyecto Sáhara Negro. La primera reunión estratégica entre Ibrahim, Thierry y Aicha ocurrió de manera secreta en una pequeña cabaña de madera junto al lago Tanguín, al noreste de Ouagadougou, aquella noche, bajo una tenue luz portátil. Intercambiaron miradas de determinación mientras detallaban cuidadosamente las fases clave del proyecto. Con Ibrahim, formaron un equipo poderoso, decidido no solo a construir una red digital segura, sino a demostrarle al mundo que África también podía liderar tecnológicamente. Mientras Ibrahim fortalecía su equipo con talentos excepcionales, también comprendió que necesitaba aliados estratégicos que apoyaran discretamente su visión. Era consciente de que no podía enfrentar solo al poder tecnológico global. Por ello, estableció una alianza secreta con Huawei, el gigante tecnológico chino conocido por sus redes avanzadas de telecomunicaciones. Pero había un obstáculo claro: un acuerdo público con Huawei. Podría exponer a Burkina Faso a sanciones internacionales o presiones políticas. Ibrahim decidió entonces realizar la alianza bajo una cobertura discreta. El convenio oficial se firmó utilizando como intermediario a la República Democrática del Congo, ocultando así el papel directo de Burkina Faso en el acuerdo. Además, Ibrahim logró enviar discretamente a más de 5,000 jóvenes burkineses a Egipto y Kenia, para ser entrenados en tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, redes 5G y computación en la nube. Todo formaba parte de un plan más amplio, destinado a crear un ejército tecnológico africano, listo para recuperar y proteger la soberanía digital del continente. Cuando parecía que el proyecto Sáhara Negro avanzaba sin contratiempos, ocurrió algo inesperado. Una noche, una explosión devastadora sacudió las instalaciones principales en Koudougou, el corazón del nuevo sistema de fibra óptica diseñado para conectar al país. Minutos después del incidente, Ibrahim llegó personalmente al lugar devastado en Koudougou, caminando lentamente entre ruinas y humo. Recogió en silencio un fragmento de equipo destruido. Con voz baja pero firme, susurró una promesa que nadie más escuchó: no nos detendrán. Las llamas consumieron equipos fundamentales, y en cuestión de minutos, el ambicioso plan de Ibrahim estuvo al borde del colapso.
Rápidamente surgieron sospechas de sabotaje. Todas las señales apuntaban hacia una red oculta, posiblemente vinculada con intereses internacionales contrarios al proyecto. Las acusaciones pronto señalaron indirectamente hacia un conglomerado mediático europeo, cuya postura crítica ante la soberanía digital africana era bien conocida. Sin pruebas directas, Ibrahim enfrentó la presión pública, los ataques mediáticos y la incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Pero el presidente, aunque afectado, permaneció firme. Sabía que esta batalla era más que física, era un desafío de voluntades. Ahora más que nunca, debía demostrar al mundo entero que la independencia digital africana era imparable, sin importar el precio. Justo cuando Ibrahim comenzaba a reorganizarse tras la crisis del sabotaje, surgió un golpe todavía más duro e inesperado. Aisha Ndiaye, la experta en seguridad digital y una de sus aliadas más cercanas, desapareció repentinamente sin dejar rastro. Con ella se esfumó también el mapa completo de la red digital Sáhara Negro. Rápidamente la noticia se filtró, generando una profunda conmoción dentro del equipo de Ibrahim y entre sus seguidores. La prensa local e internacional no tardó en señalar la gravedad del hecho, cuestionando directamente la estabilidad interna del proyecto. Comenzaron a surgir especulaciones, algunos acusaban a Aisha de traición, sugiriendo que había actuado como agente infiltrada desde el principio. Otros planteaban que su desaparición era parte de un plan más grande para desestabilizar al gobierno desde adentro. Ibrahim Traoré, aunque golpeado profundamente por la noticia, mantuvo la calma públicamente. En privado. Sin embargo, sabía que la situación era crítica y que debía actuar con urgencia para salvar todo lo que había construido hasta ese momento. La desaparición de Aisha rápidamente generó una reacción en cadena. Sin su aliada clave, Ibrahim se vio envuelto en un torbellino de especulaciones y rumores que amenazaron directamente su reputación y autoridad. La prensa internacional comenzó a describirlo con términos cada vez más severos, acusándolo de intentar imponer una dictadura digital y de aprovechar la excusa de la soberanía tecnológica para consolidar su poder personal. Algunos medios lo señalaron abiertamente como un líder peligroso, que buscaba controlar absolutamente todos los datos del país para beneficio propio. Dentro de Burkina Faso, estos cuestionamientos empezaron a calar hondo. Grupos opositores aprovecharon la crisis para exigir transparencia y reclamar al presidente que devolviera el control del proyecto a instancias externas, argumentando que era la única manera de garantizar estabilidad y seguridad digital. Ibrahim, pese a sentirse traicionado por las acusaciones, decidió mantener su silencio por el momento. Sabía que responder impulsivamente solo empeoraría la situación. Debía demostrar con acciones, no con palabras, que su objetivo seguía siendo el mismo desde el principio: la dignidad y la libertad real de su pueblo. La presión externa e interna aumentaba día tras día. Las acusaciones y sospechas comenzaron a minar la confianza de quienes habían apoyado a Ibrahim desde el principio. La incertidumbre era palpable en las calles, en los mercados y en las universidades. Muchos se preguntaban si realmente podían confiar en aquel joven presidente que había prometido tanto. El propio Ibrahim sintió el peso de aquella desconfianza creciente. Pero, lejos de rendirse o responder a cada acusación, tomó una decisión clave: enfocarse únicamente en la gente que aún creía en el proyecto. Reunió a sus técnicos, a sus ingenieros y a los jóvenes que habían confiado sus sueños a Sáhara Negro. Les habló claramente, sin discursos largos ni promesas vacías. Mientras tanto, para evitar mayores riesgos,
decidió suspender temporalmente parte del sistema, aceptando así el duro golpe de reconocer que su proyecto estrella estaba en peligro. Sin embargo, Ibrahim estaba convencido de algo fundamental si algo podía rescatar su visión. No serían las palabras ni las explicaciones públicas, sino los hechos concretos que demostraran, finalmente, la verdad. En medio de la incertidumbre y cuando parecía que la esperanza se apagaba lentamente, algo inesperado ocurrió. Una noche, mientras Ibrahim se encontraba solo revisando informes en su despacho, su teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Era un mensaje breve, procedente de un número desconocido, pero la frase lo sacudió profundamente. Decía simplemente: si todavía crees en tu pueblo, activa este código exactamente a medianoche. Aicha. Ibrahim estaba solo en su despacho presidencial dentro del Palacio Qosiam. Frente a él colgaba un detallado mapa de la red Sáhara Negro, tenuemente iluminado por una lámpara. El leve reflejo de la pantalla iluminaba su rostro, mostrando claramente la mezcla de duda, esperanza y determinación al leer esas palabras inesperadas. Ibrahim sintió que su pulso se aceleraba. Por un instante, pensó que podría tratarse de una trampa más. Pero había algo en esas palabras que solo Aicha habría escrito. Algo que iba más allá de cualquier sospecha o duda. Durante unos minutos permaneció en silencio absoluto. Consciente de que esa decisión podía cambiarlo todo, podría salvar el proyecto por el que había arriesgado su carrera. O quizás terminar de destruirlo definitivamente. Finalmente, decidió confiar. Sabía que, en el fondo, esta era la prueba definitiva de su liderazgo, justo cuando el reloj marcó exactamente la medianoche. Ibrahim respiró profundamente y activó el código enviado por Aicha. En cuestión de segundos, ocurrió algo que superó cualquier expectativa. A lo largo de todo Burkina Faso, luces indicadoras en los centros de comunicación, escuelas y hospitales comenzaron a encenderse lentamente. La red digital, Sáhara Negro, que parecía moribunda tras el sabotaje, revivía poco a poco frente a los ojos de miles de personas sorprendidas. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Casi inmediatamente, reportes llegaron desde Ghana, Ruanda y Sudán, países vecinos que habían comenzado discretamente a colaborar con el proyecto. En estos lugares, sistemas similares también comenzaron a activarse espontáneamente, mostrando claramente que la revolución tecnológica que Ibrahim había soñado no estaba limitada solo a su nación, en medio del asombro generalizado. Ibrahim comprendió finalmente que aquella era mucho más que una simple red digital. Era la prueba definitiva de que la unión y la confianza podían derrotar cualquier intento de sabotaje, incluso en un campo de batalla tan silencioso como el digital. A medida que las luces de la red Sáhara Negro volvían a encenderse, Ibrahim y su equipo comprendieron rápidamente la verdadera naturaleza del código enviado por Aicha. No se trataba simplemente de recuperar los sistemas dañados, sino de algo mucho más profundo. El mensaje enviado por Aicha revelaba una verdad alarmante durante meses. Grandes corporaciones tecnológicas habían intentado infiltrarse en la nueva red africana. El sabotaje en Koudougou no fue una coincidencia. Era parte de una operación más amplia para frenar el surgimiento de una tecnología africana independiente. Lo que Aicha había hecho no era una traición, sino todo lo contrario. Al desaparecer con la información clave, ella había evitado que cayera en manos equivocadas, trabajando en secreto para reforzar la seguridad del sistema. El código activado no solo restauraba la infraestructura tecnológica, sino que también fortalecía la protección digital,
blindándola completamente de nuevas amenazas externas. En ese momento, Ibrahim comprendió la magnitud del sacrificio y la inteligencia de su aliada. Aicha había arriesgado su reputación, su seguridad personal y hasta su vida para proteger el sueño de soberanía digital africana que ambos habían prometido defender juntos. Después del mensaje discreto pero poderoso de Ibrahim, ocurrió algo notable. Aunque los grandes medios internacionales prefirieron no destacar demasiado lo sucedido. En África, el nombre de Ibrahim Traoré comenzó a resonar con fuerza, convirtiéndose en símbolo de una nueva clase de liderazgo valiente. Audaz, silencioso. Jóvenes en países vecinos compartían su historia con entusiasmo, no como un simple ejemplo político, sino como un modelo tangible de cómo África podía desafiar el control externo. Las redes sociales locales se llenaron de debates, admiración y reflexiones sobre qué significaba realmente ser independiente en la era digital. Para Ibrahim, el silencio mediático global no era una derrota, más bien confirmaba lo que había sospechado siempre. La verdadera revolución rara vez obtiene titulares llamativos en los medios internacionales. Su triunfo, en cambio, era visible en cada joven africano que ahora soñaba con seguir sus pasos, reclamando no solo independencia tecnológica, sino también respeto y dignidad para un continente demasiado acostumbrado al silencio impuesto. Mientras la historia de Ibrahim Traoré se extendía silenciosamente por toda África, ocurrió algo más importante aún. Otros países comenzaron a seguir su ejemplo, inspirados por su coraje, en poco tiempo. 7 naciones africanas se unieron a Burkina Faso para desarrollar una infraestructura tecnológica común, completamente autónoma y libre del control externo. Por primera vez, escuelas, universidades, hospitales y administraciones públicas no tenían que depender de corporaciones extranjeras para almacenar o gestionar sus datos. Ya no tendrían que pagar costos exorbitantes o negociar términos injustos solo para acceder a información básica. Lo que empezó como un acto individual de resistencia por parte de Ibrahim se había convertido en un movimiento colectivo hacia la independencia digital real. Y aunque pocos fuera del continente hablaban abiertamente de ello. En las calles, hogares y centros educativos africanos, se percibía una sensación nueva y poderosa, la posibilidad tangible de ser libres, verdaderamente libres. En la era tecnológica, al final, tras meses de desafíos, sacrificios y silenciosas victorias, Ibrahim Traoré no buscó reconocimiento ni elogios. Prefirió mantenerse lejos de cualquier protagonismo público, consciente de que su verdadero éxito no dependía de la atención mediática internacional, sino del impacto real y duradero que había generado en la vida cotidiana de su pueblo. Semanas después, Ibrahim regresó discretamente a Kaya, la aldea donde creció, al caminar por las calles familiares. Sus vecinos lo recibieron con cálidas sonrisas y miradas orgullosas, confirmando en silencio que cada sacrificio había valido la pena, que su lucha por la dignidad tecnológica era exactamente lo que su pueblo necesitaba. Aquella noche en Kaya, Ibrahim se sentó junto a una fogata en el patio de la casa donde pasó su infancia. Observó en silencio el cielo despejado lleno de estrellas, recordando todas las pruebas superadas. Entonces comprendió profundamente que su mayor victoria no radicaba en expulsar empresas tecnológicas extranjeras ni en construir una red digital autónoma, sino en devolverle a su pueblo la confianza perdida. Antes de partir nuevamente hacia la capital, dejó escrita una nota simple que colgó en la puerta de su antigua escuela. Para que la leyera todo aquel que pasara
Nuestra verdadera independencia nace de cada decisión que tomamos día tras día. Depende de nosotros construir un futuro auténtico y digno. Al día siguiente, antes de abandonar Calla, Ibrahim visitó a una anciana llamada Mariam, quien había sido maestra de generaciones en la escuela del pueblo, sentados bajo la sombra de un baobab centenario. Ella le tomó las manos y con voz pausada le dijo: Ibrahim, has logrado que este pueblo vuelva a creer en sí mismo. Pero recuerda siempre que el camino hacia la independencia auténtica no termina jamás. Es una lucha constante, silenciosa y diaria. Cada nueva generación deberá elegir entre la comodidad fácil y la dignidad difícil. Ibrahim sonrió agradecido, comprendiendo que aquella sabiduría sencilla encerraba la clave más profunda de todo lo que había vivido. Sin embargo, una pregunta crucial flotaba en el aire, dirigida a todos aquellos que habían seguido su historia con atención. ¿Qué preferimos realmente? ¿La comodidad inmediata proporcionada por tecnologías extranjeras o una independencia tecnológica más difícil, pero auténtica y digna? La respuesta no era sencilla, y quizá nunca lo sería. Pero Ibrahim ya había demostrado algo esencial: que el poder real no siempre reside en quienes dominan las tecnologías, sino en quienes tienen el coraje suficiente para cuestionar y redefinir las reglas del juego. Aquella pregunta final no era solo un desafío intelectual, era una invitación profunda y directa para que cada persona decidiera, desde su propia realidad, qué futuro deseaba verdaderamente construir.